clase el día de hoy, que es la segunda parte del tema de aprendizaje con el enfoque cognitivo. Buenos días a cada uno de ustedes, que la pasen mucho mejor y podemos seguir cuidándonos. Bueno, el día de hoy vamos a, en tanto que es un aprendizaje cognitivo, vamos a ver algunos aspectos que son aplicativos para justamente este objetivo de la postulación e ingreso a la universidad. Entonces, que es, por ejemplo, cuál es el mejor método para estudiar, ¿no? Cuáles son los métodos y técnicas que serían más eficaces. Entonces, esto es en función de las diferentes teorías, ¿no? Sobre todo cognitivas, que vamos a enunciar, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos el tema de la definición del enfoque cognitivo, las diferentes teorías cognitivas, el aprendizaje observacional, las estrategias de aprendizaje, la metacognición y el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Esos son los diferentes temas que abordaremos el día de hoy. Y vamos ya con el primero. Entonces recuerdan que en la clase pasada vimos, ¿no?, de que dentro del enfoque cognitivo que había dos modelos, ¿no? Un primer modelo que era el del condicionamiento clásico, por el cual se presenta un estímulo, que es un estímulo incondicionado, un estímulo natural, y se tiene como respuesta una respuesta natural, una respuesta incondicionada, ¿no es cierto? Luego a ese estímulo natural, estímulo incondicionado, le asociamos un estímulo neutro, y después de varias asociaciones, ese estímulo neutro es capaz de producir una respuesta similar a la respuesta natural, respuesta condicionada, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer esquema, pero es un esquema de relación estímulo-respuesta. En el caso de el condicionamiento operante, tenemos que se emite una respuesta dentro de una determinada situación para obtener, ¿qué cosa? Un estímulo reforzador, ¿no es cierto? Pero en ambos casos, como ustedes ven, la relación es entre estímulos y respuestas. En el caso de el aprendizaje cognitivo, ahí tenemos una gran diferencia, porque vamos a ver que entre el estímulo que se presenta, es decir, entre el estímulo que llega a través de diferentes sentidos, que trae la información sensorial, y la respuesta, o sea, la conducta observable que vamos a ver que entre ambos va a mediar, van a actuar procesos mediadores entre ambos que actúan acá en el organismo, que tienen que ver con la actividad cerebral y que tienen que ver con los procesos cognitivos. Entonces, ¿cuáles son estos procesos mediadores? Estos procesos mediadores que actúan entre el estímulo y la respuesta son los procesos cognitivos, los procesos mentales, ¿no? Que son, por ejemplo, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la motivación, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que, este es otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje cognitivo, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar de que, por ejemplo, se puede presentar un estímulo, ¿no? Por ejemplo, ustedes emiten un estímulo, no necesariamente van a obtener una determinada respuesta. ¿Por qué? Porque van a intervenir estos procesos mediadores, ¿ya? Estos procesos mediadores, que son los procesos cognitivos, los procesos mentales. Entonces, el aprendizaje cognitivo
es pues aquel que se produce gracias al cambio en los procesos mediadores. Será este cambio en los procesos mediadores lo que permitirá que se dé el aprendizaje. Entonces, ustedes reciben, por ejemplo, una información sensorial, por ejemplo, ahora que estamos en coyuntura electoral, reciben ustedes una publicidad, por ejemplo, sobre un candidato. No necesariamente eso significa de que porque es una información sensorial, ¿no? Que puede ser interesante, necesariamente va a producir una respuesta, que sería el que ustedes voten, ¿no? Por ese candidato, ¿no? O que tengan siquiera algo de simpatía, ¿no? Entre el estímulo, ¿no? Y la respuesta van a actuar procesos mediadores, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con cómo ustedes eh, ¿no? Lo perciben ese candidato. Si ustedes, por ejemplo, lo perciben positivamente, será mucho más receptivo. Le prestarán atención. Si, por ejemplo, no hay un rechazo, una falta de motivación por ese candidato, ni siquiera le prestarán atención. Entonces, vamos a ver que entre el estímulo y la respuesta siempre van a actuar estos procesos mediadores, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este otro tipo de aprendizaje. Vamos entonces a ver ya la primera teoría, que es una teoría antecedente a las diferentes teorías cognitivistas que vamos a ver, que es la teoría de la Gestalt. ¿Recuerdan cuál es el principal tema de la Gestalt? ¿Cuál es el principal tema de la Gestalt? A ver, ¿recuerdan qué planteaba la Gestalt que debía estudiarse en la psicología? ¿Cuál sería el objeto de la psicología? Muy bien, la percepción, ¿no? La percepción. Y efectivamente lo que ellos van a decir es que será posible aprender gracias a un cambio en la percepción. Mientras no se dé ese cambio en la percepción, no se posibilitará el aprendizaje. Entonces tiene que darse ese cambio de percepción. Porque ese cambio en la percepción, ¿no? Implicaría que se posibiliten insight. ¿Y qué cosa es insight? Insight significa descubrimiento súbito, significa alumbramiento, ¿no? Por ejemplo, como la frase de Arquímedes, que descubrió algo y que, ¿no? Enunció Eureka, decía, ¿no? Eureka, lo encontré, ¿no? ¿Qué es lo que encontraste? No sé, pero lo encontré, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen varias respuestas en un examen y su compañero de repente dice, ah, ya está, la encontré, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se te prendió el foquito? Efectivamente, ¿no? Este insight es como un alumbramiento, como un prenderse un foquito, ¿no? Significa que dentro del conjunto de la situación, tú reúnes, tú evalúas el conjunto de la situación, los elementos ahí presentes, y esto te permite cambiar de percepción. ¿Quiénes son aquellos que desarrollaron básicamente esta teoría gestáltica? Son los psicólogos alemanes, ¿no? Max Weitermann, Kuller y Kafka, ¿no? Sobre todo vamos a ver el experimento de Kuller que nos permite ejemplificar el tema del aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, es cierto. No solamente que a veces recuerda después del examen, sino que a veces también te pones nervioso antes del examen, durante el examen y después del examen también algunos se ponen a temblar, ¿no? Y es típico también que lo tenías ahí guardado y en ese momento del examen no te acordabas y después eh, ya te acordaste, ¿no? Bien, entonces tenemos que el insight posibilitaría pues aprendizajes, ¿no? Posibilitaría aprendizajes. Entonces, ¿cómo se daría, ¿no? Como que es que tú permitirías este cambio en tu percepción, ¿ya? Vamos a ver el experimento de Kuller, ¿no?
Estos psicólogos experimentaban en este caso con monitos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un monito que se ha puesto aquí, ¿no? Una mano de plátanos colgada, pero él por más que salte, no podía alcanzarlos. O sea, por más que un estímulo y él emita una respuesta, no iba a lograr alcanzarlo, ¿no? Estímulo, respuesta, nada que ver. ¿Cómo podría conseguir su objetivo? ¿Cómo podría aprender a conseguir este objetivo? ¿No? Tendría que ver todos los elementos que están presentes en la situación, relacionarlos y cambiar su percepción. De tal manera que él ve que hay diferentes cajones que están ahí en la habitación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma cada uno de estos cajones, los apila, ¿no? Uno por uno, se sube y ya puede alcanzar los plátanos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha cambiado su manera de percibir y esto le ha posibilitado que pueda aprender, pueda conseguir su objetivo, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, si uno tiene un problema de percepción, percibe, por ejemplo, tú percibes mal un curso, te encuentras con todo un bloqueo, ¿no? Tendrías que cambiar tu manera de percibir las cosas. Por ejemplo, si se produce, ¿no?, que tú no logras un objetivo y sigues persistiendo de esa misma forma, tendrías que cambiar tu manera de percibir las cosas para ensayar otras formas que sí te permitieran solucionar la, el problema, ¿no?, que se te ha planteado, ¿ya? Entonces, tenemos ahí el experimento, pues, de Kuller, ¿no? A través de la Gestalt, ¿no? Con este concepto de insight, que es de descubrimiento súbito, que nos permitiría, ¿no?, alcanzar, descubrir, ¿no?, cuál es la solución. Por ejemplo, en policía, ¿no? En policía, por ejemplo, trata de descubrir un crimen, de ver los elementos que están presentes en una situación y dice, ya sé lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado ahí? Ha cambiado su percepción, ¿no?, que le permite descubrir la solución. En caso de otros profesionales, psicólogo, el sociólogo, el antropólogo, el psiquiatra, el trabajador social, etcétera, ¿no?, cambia su manera de percibir las cosas y llega a encontrar la solución del problema, ¿no? Y así cada uno de los profesionales. Entonces, de repente la manera que había de percibir las cosas, ¿no?, no le permite solucionar, ¿no? Bien, entonces tenemos ese antecedente que va a permitir ya que veamos cada una de estas teorías, y tenemos la primera teoría, que es la teoría del procesamiento de información. Esta teoría de procesamiento de información, ¿ya?, utiliza la metáfora de la computadora, por el cual la mente, ¿no?, nuestro cerebro sería como una computadora, ¿no? Y la mente funciona, ¿no?, gracias a nuestro cerebro funciona como una computadora. Y en verdad, ¿no?, se parece mucho a una computadora, ¿no?, pero sería como una supercomputadora, ¿no? Entonces, vamos a ver que se ingresa la información aquí a través del teclado, se ingresa, en nuestros casos, lo ingresamos a través de nuestros órganos sensoriales. Luego, ¿qué vamos a hacer luego de ingresar la información, ¿no?, de procesarla? La vamos a almacenar, ¿no?, en un disco duro o en cualquier elemento que permita almacenar, ¿no? Puede ser un USB, un disco duro externo, diferentes, ¿no? Entonces, y luego lo podríamos recuperar, ¿no?, viendo la información, por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿no? En nuestro caso, pues, lo almacenamos. ¿Dónde lo almacenamos? En nuestros almacenes de memoria, ¿no? Memoria sensorial de corto plazo y largo plazo. Y nos creamos una pantalla, pues, imaginaria para recuperar acá la información. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje cognitivo, ¿no?, señala que aprender, ¿qué cosa? Es procesar, que hemos visto, procesar, almacenar, ¿no?, almacenar, ¿sí?, y recuperar, recuperar.
la información en los diferentes tipos de memoria que tenemos, ¿no? Sensorial, de corto plazo, de largo plazo, ¿no? Entonces, en este procesamiento de información, ¿no? Vamos a ver que el procesamiento pues implica que los procesos cognitivos van a ocurrir en serie, ¿no? Uno tras otro. Entonces, primero pasamos a un registro sensorial, ¿no? Ingresa la información. Está registrada, ¿no? Pasará si nosotros prestamos atención, porque acá habrá pues un filtro, ¿no? Que permitirá que continúe o no continúa. Luego pasa a la percepción, donde le damos un significado, lo clasificamos, lo organizamos, le damos un nombre, ¿no? Y luego pasa a la memoria. La memoria, ¿no? eh, se guarda en nuestros almacenes de memoria, y luego si ya se guarda en la memoria, puede recuperarse, ¿no es cierto? Y podríamos hacer diferentes operaciones con nuestro pensamiento, y finalmente tenemos, ¿para qué es todo esto? Para una toma de decisiones, ¿no? La computadora muchas veces se utiliza pues, como si fuera una máquina de escribir, ¿no? O para un depósito, pero en verdad, ¿no? Finalmente la computadora permite pues una toma de decisiones, ¿no? Tendría que decidir entre varios aspectos. Entonces, igual nosotros, ¿no? Todo lo hacemos para finalmente tomar decisiones, ¿no? Entonces, en una otra de nuestras profesiones, finalmente lo que tenemos que tomar es una decisión u otra, ¿no? ¿Cuál es lo más adecuado frente a diferentes situaciones, problemas que se presentan? Por ejemplo, igual también, por ejemplo, en un avión, ¿no? El piloto tendría que tomar frente a cada situación, finalmente, unas u otras decisiones, igualmente la tripulación también, ¿no? Hacer hermosas, según las situaciones diferentes que te van a presentar, tomar algunas otras decisiones. Entonces, por eso es que se seguiría todo este procesamiento, ¿no? Bien, vamos al siguiente teoría. La siguiente teoría es el aprendizaje por descubrimiento. La mejor manera de aprender es cuando uno lo descubre por sí mismo, las cosas, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuando tratamos de que ustedes, por ejemplo, traten de descubrir exactamente cuál es la solución a un problema, ¿ya? Eh, es que estamos empleando aprendizaje por descubrimiento. Esto lo planteó, ¿no? El psicólogo Jerome Bruner, ¿no? Un psicólogo norteamericano que, como ustedes ven, falleció hace pocos años, ¿no? Y era el psicólogo más destacado dentro de los psicólogos cognitivos. Jerome Bruner fue discípulo de Piaget y de Vygotsky, y también era el psicólogo de más edad, ¿no? Tenía 100 años, murió cuando tenía 100 años, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Prácticamente a 101, ¿no? 101 años. Y vamos a ver que cuando este, cumplió 100 años, bueno, se le invitó a Perú, pero su médico le aconsejó no venir a Perú, ¿no? Porque no podía viajar ya, ¿no? Imagínense, tenía 100 años y ya si viene a Perú va a querer conocer, ¿no? Y a esto le podría hacer daño, ¿no? Entonces era un psicólogo muy destacado, y él planteó justamente esta teoría del eh, aprendizaje, ¿no? Por descubrimiento. En el aprendizaje por descubrimiento, nosotros vamos a encontrar de que básicamente qué es lo necesario para aprender, qué es lo necesario para aprender, ¿no? Lo necesario para aprender es básicamente dos cosas: que podamos formar conceptos, o sea, estructuras cognitivas, que son los conceptos, que podamos formar conceptos, y que podamos desarrollar habilidades para resolver los problemas. Esas dos cosas debíamos hacer, de esas dos cosas. Es decir, aprender a formar conceptos y a desarrollar habilidades para solucionar los problemas, ¿no? Entonces,
Y esto es lo que planteaba en este aprendizaje por descubrimiento. Bien, para formar los conceptos, lo primero que tenemos que hacer es este proceso, ¿no? Hacer una recolección de los datos, organizar estos datos, entonces podemos representar el entorno. Entonces, para eso utilizamos el razonamiento inductivo, ¿no es cierto? El razonamiento inductivo. Este razonamiento inductivo, ¿en qué consiste? Consiste en formularse reglas, conceptos, principios. ¿A partir de qué? A partir de casos, ¿no? Vemos un caso, otro caso, y a partir de esos casos nosotros vamos a establecer reglas, vamos a establecer conceptos, vamos a establecer principios que nos van a guiar, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes, ¿no?, llegan a captar a través de casos que se le presentan, ¿no?, y a plantearse ya reglas que se van a cumplir, conceptos, principios, ¿no? Entonces, el estudiante por sí mismo, a su propio ritmo, ¿no?, eh, iniciará por tareas de búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a entender pues que se da esa secuencia que hemos dicho, ¿no?, de recolección, organización y representación del entorno, ¿no? Entonces, tenemos que se utiliza el razonamiento inductivo, es decir, a partir de casos, ¿no?, llegamos a establecer determinadas reglas, determinados conceptos, ¿no? Eso es el razonamiento inductivo, a partir de casos y a partir de casos formularse leyes, principios, reglas, ¿no?, fórmulas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, a ver, el concepto de mamífero, ¿no? A ver qué características tiene un mamífero. Vemos un caso, ¿no? Un tipo de mamífero, dirán, bueno, tiene 4 patas, ¿no? Es terrestre, ¿no? Pero habrá mamíferos que no tienen estas 4 patas, ¿no? O habrá mamíferos que no son terrestres, son acuáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esencial, no? Que a través de mamas puedan crear, ¿no?, alimentar a sus crías, ¿no es cierto? Entonces, establecemos pues ahí a través del razonamiento inductivo, a través de casos, estas formulaciones. Entonces acá es clave este razonamiento inductivo, donde el profesor o el maestro es simplemente un facilitador. Facilita que el alumno por sí mismo inicie estos procesos de búsqueda. Finalmente, el mismo alumno por sí mismo logra el conocimiento, descubre. Cuando tú por sí mismo descubres algo, es cuando tú mejor aprendes, ¿no? Bien, entonces, este es el aprendizaje por descubrimiento. Recuerden entonces de que lo básico es la formación de conceptos y la habilidad para resolver los problemas. Si tú aprendes a resolver los problemas, pues mucho más fácil te será aprender. Entonces, formación de conceptos y resolución de problemas, ¿no? Bien, donde el profesor es un facilitador para ello. Bien, vamos entonces al siguiente y tenemos el aprendizaje significativo que fue planteado por Ausubel. Ausubel sí ya hace algunos años, ¿no?, falleció. Es también un psicólogo norteamericano, en donde él va a plantear ¿no?, el aprendizaje académico mediante una clase expositiva, qué es lo que hay que hacer. Y él dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, lo que el alumno ya sabe. Entonces, averígüese esto y enséñese consecuentemente, ¿no? Quiere decir que para que se dé el aprendizaje, lo que tiene que haber es que tú tienes que partir de los conocimientos previos, de lo que ya el sujeto sabe, para impartir los nuevos conocimientos, ¿no? Si tú quieres establecer una relación sustantiva clave, ¿ya?, tienes que relacionar estos conocimientos nuevos que vas a dar con los conocimientos previos.
Recuerden, como yo les enseño en las clases, ¿no? Como por ejemplo, yo cuando inicio, ¿qué les digo? Alumnos, en la clase pasada, ¿no? En la clase pasada vimos, por ejemplo, el tema del aprendizaje y vimos que el aprendizaje es cambio, ¿no? En ambos casos, en el enfoque conductual y el enfoque cognitivo, ¿no? Vemos que el aprendizaje es cambio, ¿no es cierto? Entonces estoy relacionando con la conocimiento de previo. Y recuerdan que había dos modelos, ¿no? Que era el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Pero ambos modelos se daba una relación entre estímulos y respuestas. Ahora vamos a aprender otro modelo que es el aprendizaje cognitivo, en donde entre el estímulo y la respuesta van a intervenir los procesos mediadores. ¿Qué cosa he hecho? He relacionado los conocimientos nuevos que voy a brindar con los conocimientos que ya saben, con aquello que ya saben, ¿no? Entonces, y esto se logra, entonces, gracias al conocimiento, el razonamiento, ¿no? De tipo tanto inductivo como deductivo, ¿no? El de inducción, que es a partir de casos, también se llama de inclusión, ¿no? De inclusión, ¿ya? Y el otro, que es de deducción, como a partir de leyes, principios, etcétera, voy deduciendo, también se llama de subsucción. Entonces, hay procesos de inducción o inclusión y de deducción y subsucción. Entonces, el uso de estos razonamientos es clave en la formación de conceptos, ¿ya? Entonces, la información nueva tiene que relacionarse entonces con ya la estructura cognitiva que ya existe, con aquello que ya se conoce, que ya se sabe, ¿no? Entonces, mm, y tiene que fomentarse pues una actitud favorable para extraer lo significativo, ¿no? Del aprendizaje, ¿ya? Entonces, eh, vamos a tener que, combinando estos dos procesos, se logra pues un aprendizaje significativo. Es que ustedes le hallen el sentido, en verdad, ¿no? Lo clave, que es lo sustancial, lo esencial, ¿no? En el conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, que aprendizaje implica cambio, por ejemplo, ¿no? Que podemos relacionar estímulos y respuestas, ¿no? Eh, en un sentido u otro, el sentido inverso, pero también podemos eh, estudiar los mediadores que intervienen, ¿no? Encontraste un significado de lo que aprendiste, encontrarle hallaste un sentido, ¿ya? Entonces, con el aprendizaje se vuelve significativo, cuando tú realmente captaste el sentido de lo que te están diciendo, realmente has aprendido. Por eso es muy importante que tú lo relaciones con los conocimientos que ya conoces, ¿no? Cuando tú quieres enseñar algo, tú tienes que partir de aquello que conoces, ¿no? Luego, el nuevo conocimiento lo tienes que relacionar. Bien, entonces tenemos luego el aprendizaje ya observacional, donde, como les decía, ¿no? Eh, eh, fue planteado por Albert Bandura, ¿no? Bandura todavía está vivo, ¿no? Es un científico, ¿no? Es un psicólogo, científico norteamericano, que ha sido incluso condecorado con el premio de ciencias, ¿no? Obama le otorgó el premio de ciencias, ¿no? Él ya está viejito, pero así viejito fue a recibir su eh, premio de ciencias otorgado por el presidente norteamericano, ¿no? Por sus contribuciones, ¿no? A la teoría del aprendizaje, ¿ya? Eh, claro, mira que bien sacaste la cuenta, eres rápido en matemáticas, ¿no? Ya 96 años, miren, ¿no? Y está bastante activo, ¿eh? Todavía sigue produciendo bastante ahí, ¿no? Eh, bueno, lo queríamos invitar a un evento, pero un poco difícil, ¿no? Ya a estas alturas, un poco difícil.
¿no? Porque también ya estas personas ya son toda una institución, ¿no? No son solamente personas, son instituciones ya, ¿no? Entonces, él planteó el aprendizaje observacional. ¿Por qué? Porque planteó que el aprendizaje también se aprende por observación, gracias a la observación. De ahí su nombre, aprendizaje observacional. ¿Ya? Aprendizaje observacional. Entonces, eh, él hizo un estudio, no como lo que estamos viendo acá en la imagen del niño, un poco diferente. Usted lo puede encontrar en YouTube, ponen el experimento de Bandura y van a encontrar ahí cómo es que el investigador, en este caso el experimentador, Bandura, deja a un niño con un juguete porfiado y lo deja, bueno, viendo escenas de televisión, ¿no? Violentas. Y después de haber visto las escenas de televisión violentas, el niño comienza a masacrar el juguete, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? Estamos viendo que el niño está observando escenas violentas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una película violenta, ¿no? Y luego él imita. Primero observa y después imita. Por eso también se llama aprendizaje imitativo, porque observa, se aprende gracias a la observación y a la imitación. ¿En qué contexto? Un contexto social. Lo que tú aprendes son aspectos de la sociedad, ¿no? Aspectos propios de la sociedad. Es un aprendizaje entonces social, ¿no? Aprendes aquello que está en la sociedad, ¿no? Y imitas qué cosa? Imitas modelos, ¿no? Imitas modelos que hacen las veces del original. Y a eso se le llama vicario, ¿ya? Entonces, por eso es que este aprendizaje también se llama observacional, porque aprendes por observación, social, porque aprendes cosas de la sociedad, ¿no? Imitativo, porque aprendes por imitación, y vicario, porque es imitación de un modelo que hace las veces del original, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, a ver, por ejemplo, cuando dice aprendizaje vicario, ¿cómo sería, por ejemplo, cuando dices tú que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el Papa no es Jesucristo, ¿no? Sino que hace las veces de Cristo en la tierra, que lo representa, ¿no? Y bueno, si tú eres pues protestante de otra religión, dirás, no, el representante de Cristo en la tierra será mi pastor, será, bueno, ¿no? Quien uno otro, ¿no? Según tu religión. Pero está representado en el original, ¿no? Cuando hay un imitador, por ejemplo, cuando hay un imitador, ¿ya? De un cantante, el cantante está haciendo las veces del original, ¿ya? No es el cantante mismo, sino está haciendo las veces, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en Yo Soy, el programa Yo Soy, por ejemplo, es imitativo, ¿no? Entonces, estás imitando al original, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Es un aprendizaje vicario, ¿ya? Vicario, que es original, que hace las veces de otro. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Tenemos que eh, el niño aprende por observación, ¿no? De un modelo, lo va a imitar. Entonces, ahí se van a dar dos procesos, ¿no? Uno de atención y otro de retención. Tú a través de el proceso, observas al modelo y tienes que haber prestado atención. Entonces, por ejemplo, le está enseñando a bailar como una cantante, como por ejemplo Lady Gaga, ¿no? La profesora y le dice a los alumnos, alumnos, presten atención. ¿Ya? ¿Prestaron atención? Sí, sí, ya. ¿Prestaron atención? ¿Cómo es que baila Lady Gaga? Bien. Ahora, ¿ya retuvieron? Sí, ya hace así, así. Muy bien. Ahora ustedes mismos lo van a hacer. A ver, reproduzcanlo. Lo ejecutas. Entonces vas a reproducir. Y luego que has realizado esto, ¿qué se va a dar? Vas a recibir una retroinformación o una motivación. ¿Qué significa eso?
Y la profesora va a decir, por ejemplo, está muy bien, por ejemplo, está dando una motivación, ¿no? Está motivando, pero le está dando una retroinformación, le devuelve la información, le dice, sí, está muy bien, pero ¿sabes qué? Te falta esto, te falta lo otro, mira, está mal esto, haz más bien esto, o sea, te está dando una retroinformación para que puedas aprender. Entonces, constantemente estamos haciendo eso, ¿no? Que estamos imitando. Las personas dicen, bueno, pero ¿cómo otros pueden aprender, ¿no? Como esta señora que está diciendo, ¿y cómo hace para que la suya, pues, pueda leer, ¿no? Bueno, sencillamente lo que está haciendo es imitando a su mamá, pues, ¿no? Bien, entonces, vamos con el siguiente, que son las estrategias de aprendizaje. Dijimos que para poder memorizar, básicamente teníamos que repetir la lección. Entonces ese es el repaso. El repaso puede ser simple, puede haber apoyos al repaso. Entonces tú simplemente puedes repetir la información, lo repites en tu cabeza varias veces, ¿no? Te estás repasando, o también copias, ¿no? Copias fórmulas, copias palabras, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya dijimos que en los idiomas piden que sea 6 veces, ¿no? Entonces, eh, esta copia te permite ir repasando, ¿no? Volver a copiar, te permite repasar. Pero también podrías emplear, por ejemplo, el subrayado o el resaltado. ¿Qué cosa vas a subrayar? ¿Todo? No. Vas a subrayar lo más relevante, ¿no? Entonces puedes hacer una línea, por ejemplo, ¿no? Si tú dices, a ver, se puede emplear la copia del texto, o el subrayado, el resaltado, pero básicamente, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que repasar. Entonces, ¿qué hago? Una doble línea, ¿no? Para resaltar que el concepto principal es el de repaso. Entonces puedes hacer una doble línea, le puedes poner, por ejemplo, un asterisco, un chef, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos como a veces se produce en clase, para resaltar algo, ¿no? Entonces, pero también puedes emplear el subrayado. El subrayado lo puedes hacer con colores, ¿no? Miren, lo que más se recuerda es en verde. Acostumbran, eh, aconsejan el verde, ¿no? Se utiliza el verde, ¿ya? Entonces el verde sería para las ideas principales, lo resalta con verde, ¿ya? Y este otro color lo empleas para las ideas generales o los títulos, por ejemplo, ¿ya? No emplees el verde indistintamente para una cosa, sea ordenado, y ya el amarillo para las ideas secundarias, ¿ya? Pero no vayas a emplear muchos colores porque si hay demasiado ya toda una confusión, ¿no? Se hace lento, más lo que pierdes tiempo en estar subrayando que en estudiar y ya te confundes también, ¿no? Eh, Al haber utilizado indistintamente un color u otro. Por eso verde puede ser ideas principales, los títulos, ideas generales, sería el otro color y el amarillo sería este, para ideas secundarias, ¿no? Entonces, tampoco vas a, digamos, resaltar o subrayar todo, ¿no? Porque ya mejor ya lo pintas con una lata de pintura, le echas en la hoja ya para que todo esté de color, ¿no? No se trata de eso. También puedes emplear, por ejemplo, algunos señaladores, algunos post-it, ¿no? Diferentes cosas como para poder estudiar, ¿no? Luego tenemos el tema, ¿no? Este, ya de la técnica de estudio por elaboración. ¿Ahí qué cosa significa? De que tienes que elaborar algo, ¿no? Que tienes que elaborar algo, ¿ya? Entonces, eh, tienes que elaborar algo. Entonces, ¿qué vas a elaborar, por ejemplo? ¿Qué vas a elaborar? Por ejemplo, una mnemotecnia, ¿ya? Este, ¿ya? Eh, Te lo prometo, Ana, por ejemplo, era para las fases de la célula, ¿no? O en este caso, ese pato feo, por ejemplo, para acordarse los huesos del cráneo, ¿no? Huesos del cráneo, ¿ya? Entonces, eh, puedes emplear mnemotecnias, puedes emplear, por ejemplo, convertir la clase, lo puedes convertir en un poema, si quieres, en un poema para que lo recuerdes, en algo que tenga rima, ¿ya? A lo que tiene rima es lo que más se recuerda. También
puedes convertirlo en una canción. Por ejemplo, hay otros países que he visto, en Ecuador, Colombia, por ejemplo, que clase de matemática, de física, lo convierten en una salsa, en un reggaetón, en un rock, etcétera, ¿no? O también puede ser inferencias, ¿no? Empleando la inducción, deducción, puedes hacer resúmenes, puedes establecer analogías, por ejemplo, ¿no? En la biblioteca con un libro, ¿no? O si no, cromosomas con este símbolo. Entonces, puede ser analogías, ¿ya? O puedes hacer metáforas también, ¿no? Eh, que con una sola palabra, con una sola imagen, simbolizando toda una idea, ¿no? Entonces, has hecho todo eso? Puede ser de manera simple o de manera compleja, pero tú has estado elaborando algo, ¿no? Bien, luego pasamos a ya las estrategias de organización. Más bien aquí es cómo quieres organizar la información. Ya, está bien, hay mucha información, pero con la información básicamente lo tienes que clasificar, clasificar. Y luego jerarquizar, o sea, ver qué es lo más importante, lo menos importante, etcétera, y organizar la información, ¿ya? Entonces lo puedes hacer a través de un cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico, ¿ya? Por ejemplo, como que el que vemos acá a la izquierda, es un cuadro sinóptico, te permite clasificar la información, ¿no? También, por ejemplo, los mapas conceptuales, ¿no? Al inicio de las separatas, sobre todo en las separatas, ¿ya? De las clases, de los PPTs, ¿no? De los PDF que les presentamos, y al inicio, sobre todo de las separatas, ustedes tienen mapas conceptuales, ¿no? Un mapa conceptual, ¿ya? Entonces, eh, ese mapa conceptual, ¿ya? Eh, ¿Qué está haciendo? Está relacionando conceptos, por eso se llama mapa conceptual, pero está jerarquizando la información, ¿no? Y también te sirve para organizar los mapas semánticos o las redes semánticas, donde tú, pues, o mapas mentales también, ¿no? ¿Sí? Donde tú vas viendo cómo se va relacionando, ¿no? Va dando lugar a nuevas cosas, por ejemplo, el método científico, la investigación es alimentada por la bibliografía, para analizar el problema tienes que hacer tales cosas, para el experimento tales cosas, etcétera, ¿no? Y los mapas semánticos para ver las acepciones, lo que significa cada término, ¿no? Bien, entonces pasamos a luego la siguiente técnica, que es la supervisión de información. Alguien te tiene que tomar el examen, ¿no? Alguien te tiene que tomar las preguntas para saber si tú estás avanzando. Los simulacros, por ejemplo, es eso, para ver cuánto tú has avanzado. Hay gente que le preguntas tú, pero el simulacro no sabe cuánto sacó, no sabe qué curso sacó mejor, menos. Quiere decir que no está siguiendo, no está supervisando realmente. Debes saber en qué curso has respondido, cuánto has respondido, en qué te has equivocado, qué fallaste, cuál es el curso está mejor, cuál está, no estás bien, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es supervisar la información. Y lo otro es el autocontrol emocional. Por lo general, los puntajes son bastante parejos, pero lo que a veces es decisorio es mantenerse, ¿no? Relajado, mantenerse controlado, ¿no? Y para estar relajado, básicamente, tiene que haber una buena respiración. Cuando hay una buena respiración, ¿no? La persona se relaja. Entonces tiene que ingresar, ¿no? El aire tiene que ingresar, pero no aquí, ¿no? Se concentra acá en el pecho y luego lo vas a expirar, no. Tiene que continuar, ¿no? Hasta el abdomen, se llena el abdomen, lo puedes hacer poniendo tu mano en tu abdomen, si se ha hinchado, quiere decir que, ¿no? Está bien, y luego se exhala, ¿no? Lo repites varias veces. Cuando el aire sale todavía caliente, quiere decir que todavía no hay suficiente relajación. Cuando ya sale frío, quiere decir que ya hay la suficiente relajación. Y que tienes que dar también mensajes motivadores tú mismo, ¿no? Para seguir avanzando. Y luego la metacognición. La metacognición es básicamente aprender a aprender. ¿Cómo aprendo? Mejor. Puede ser con un aprendizaje, ¿no? Aprender estratégicamente y tomar conciencia y regular cognitivamente, ¿no? Entonces eso lo hago con diferentes estrategias de planificación, establezco mis objetivos, mis metas, con estrategias de control, verificar cuánto he avanzado en la comprensión de aquello que quiero conocer y la evaluación, verificar la calidad, ¿no? Del autoaprendizaje para autorregularlo, ¿no? Y finalmente tenemos
el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje cognitivo. El autorregulado, como les decía, tiene esa relación, como que hemos mencionado, con la metacognición y la autorregulación emocional y la motivacional, ¿no? Combinan los tres elementos, ¿no? La metacognición, como aprender a aprender, como regular tus emociones para que estés tranquilo, relajado, y tú mismo darte mensajes motivadores. Y el aprendizaje cooperativo te señala que una buena manera de aprender es enseñar, como decía Cicerón, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es a veces compartir, ¿no? Entonces, tú enseñas un curso, tú enseñas otro curso, y ahí se va aprendiendo. Bien, entonces, vamos con la primera pregunta. Tenemos que relacionar acá las teorías cognitivas del aprendizaje con las proposiciones que se presentan. A ver, tenemos la teoría del descubrimiento, el significativo y de procesamiento de información. A ver, lo relacionamos y vemos cuál es la respuesta. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Y algunos están contestando ya. Y están contestando. A ver, caramba, no quiero. Están contestando que la C. A ver. El profesor investiga cada unidad didáctica, lo que saben sus alumnos, lo que saben, ¿no? Para ayudarles a construir su aprendizaje. Si parte de lo que saben, eso es significativo, ¿no? Significativo. ¿Ya? Un aprendizaje requiere principalmente la activación de la estrategia de memorización. ¿Eso qué es? Eso es, ¿no? Procesamiento de información, ¿no? Y el niño recibe previamente material organizado para que él mismo busque la solución, o sea, para que él descubra. O sea, es la C. La C, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Una estrategia que ha demostrado ser efectiva para que los niños aprendan a comer verduras es mostrarle videos y figuras con sus personajes favoritos, ¿no? Estos resultados pueden explicar la teoría de cuál. Ya la mayoría está contestando ya, ¿no? Y señala que ¿cuál sería el observacional? A ver, por reforzamiento no es, porque esto no es cognitivo, ¿no? Significativo significaría que relaciona con la aprendizaje anterior. No es tampoco, o sí es, no es, ¿no? Por descubrimiento, no están descubriendo acá. Es observacional, porque está observando y está imitando, ¿no? A sus modelos, ¿ya? ¿Ya? Y vamos acá con el siguiente. Dice Francisco es estudiante que se da cuenta que asimila mejor los conocimientos cuando pone el contenido estudiar en esquemas, cuadros y diagramas. O sea, está haciendo uso de las estrategias de ¿qué? Elaboración, supervisión, organización, un repaso. La mayoría está contestando la C. Vamos a ver. Repaso simplemente repetición, ¿no? De diferentes formas, o a través de volver a escribir, ¿no? Resaltar, etcétera. No es, ¿no? Ya. Está organizando la información. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está organizando? ¿Sí está organizando? ¿Está supervisando? ¿Alguien le toma el examen para ver el control? No hay. ¿Está elaborando algo? ¿Qué está elaborando? Esquemas, cuadros, diagramas. Ya, pero elaboración, recuerden, tiene que ver más con qué. Recuerden, miren, vamos a verlo de nuevo. Organización, miren, tiene que ver con cuadros sinópticos, redes semánticas, ¿no? Mapas conceptuales, etcétera. Y elaboración tiene que ver con, ¿no? Con mnemotecnias, inferencias, analogías, resúmenes. Tienes que elaborar tus metáforas,
poema, tus canciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso no se ha elaborado, ¿ya? Entonces, no es, no se, no se ha elaborado nada de eso, es más bien se ha organizado la información. Entonces, es por organización. Bien, vamos a poner las diferentes alternativas de las preguntas de la práctica. Ya, aquí tenemos en el chat y colocamos todas las alternativas, ¿ya? Y ya vamos con la encuesta. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces creo que está bastante claro, bastante similar. Pese que es bastante complejo esto, ¿ah? Ya estamos avanzando. Estos temas un poquito más difíciles, ¿no? El de aprendizaje, el enfoque conductual y el cognitivo son dentro de psicología, son los temas más difíciles que hay. Pero sin embargo, ambos ustedes lo están asimilando, quiere decir que están bastante bien. Y están contestando bien las preguntas, quiere decir que están bastante bien, ¿no? ¿Ya? Apliquen también las técnicas de estudio que hoy día se les ha dado, aprovechen para aplicar estas cosas, es para aplicarlo también en su vida, pues, ¿no? Si es un curso de psicología, también aplícalo en tu vida, te va a servir. Lo que es, aplicas en tu vida, eso es significativo, es un aprendizaje significativo, ten en cuenta, porque lo relacionaste con algo tuyo, con algo que es de tu vida, con un aprendizaje tuyo. No vas a estar ensayo error, ¿no? Las cosas. Aprendiste la experiencia anterior, entonces ya que no es un aprendizaje significativo, ¿ya? A ver, hay una pregunta, no hay pregunta hacia, ¿no? Todo está bastante claro. No, de nada. Gracias a ustedes también por su atención. Se trata de explicarlo de manera más simple, ¿no? Porque si vamos a leer simplemente, bueno, ¿cuál es la gracia? Mejor lo leen ustedes solos, ¿no? No necesita un profesor para que le lea. ¿Ya? Bien, jóvenes. Muchas gracias por todo. Cuídense, sean responsables de cuidarse de ustedes y cuidar también a sus seres queridos, a los demás, ¿ya? Y juntos podemos vencer las cosas. No aprendan de modelos negativos, aprendan de modelos positivos.